Vamos a comenzar dando una breve introducción a la historia del automóvil. El ser humano, en su paso por este mundo, no ha dejado de aprovechar los elementos a su mano para adaptarse a su entorno. El transporte de productos, así como de personas, ha sido uno de los más importantes para subsistir, el cual inició con la utilización de los animales tanto para el transporte de productos así como de personas. La historia del automóvil inicia con los vehículos autopropulsados del siglo XVIII. Centrémonos en 1769, cuando Nicolas Joseph Cugnot, mecánico, ingeniero militar, inventor francés, dio el gran paso al construir el automóvil de vapor, diseñado inicialmente para arrastrar piezas de artillería, el Fardier, como lo denominaba Cugnot. Se trataba de un triciclo que tenía montado sobre la rueda delantera una caldera y un motor de 2 cilindros verticales, como se pueden ver en la imagen. En 1770 crea el segundo modelo, mayor que el primero, y podía arrastrar 4,5 toneladas a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Con esta versión se produjo lo que se puede considerar como el primer accidente automovilístico de la historia, siendo que era una máquina incontrolable que termina chocando contra una pared que se derrumba fruto de este percance. En 1780, James Watt, en su trabajo por mejorar la máquina de vapor, inventa la biela y el cigüeñal, que permitía transformar el movimiento de vaivén del pistón en movimiento circular, que luego es lo que se transmite a las ruedas, ese movimiento circular. En 1861, Nicolas August Otto patenta el motor de combustión de 2 tiempos. Y en 1862, el ingeniero francés Rochas establece el ciclo de motor de 4 tiempos. Solo para ir formando una idea, porque ya vamos a hablar de mecánica en las bolillas siguientes, el motor de combustión interna de 2 tiempos trabaja en un ciclo que tiene 4 etapas. Una de esas etapas es la admisión. La segunda es la compresión, combustión y escape. Cuando hablamos de admisión estamos hablando del ingreso aire-gasolina a los cilindros. Cuando estamos hablando de compresión, como la palabra lo indica, comprime la mezcla antes mencionada. Cuando hablamos de combustión estamos hablando de la explosión, y cuando hablamos de escape estamos hablando de la salida de los gases resultantes de la explosión. ¿Sí? Entonces, este ciclo, que a su vez se compone de 4 etapas, en el motor de 2 tiempos lo realiza en 2 movimientos del pistón, a diferencia del motor de 4 tiempos, que para realizar todo este ciclo con estas 4 etapas va a necesitar de 4 carreras del pistón para completar este ciclo. Continuando con esta línea de tiempo, llegamos al año 1886, cuando el ingeniero alemán Karl Benz construye el primer vehículo con motor de combustión interna. Era un triciclo equipado de un motor de 4 tiempos, ¿sí? Como se puede observar en la imagen. En julio del mismo año comienza su producción para el público, y fue recién en 1891 cuando construye el automóvil de 4 ruedas. El esfuerzo realizado por el hombre en esta evolución fue aplicado al logro de formas cada vez más rápidas y cómodas de trasladarse, que le permitiera alcanzar grandes distancias en tiempos cada vez menores, y a su vez permitiendo al viajero gozar del máximo confort. Con toda esta tecnología que se aplicaba a la industria automotriz, aparecieron también vehículos que no siempre se adecuaban a la infraestructura vial existente en ese tiempo, ni a la legislación y particularmente a la educación e idiosincrasia de los pueblos, a raíz de lo cual comienza a surgir una nueva causa de mortalidad con índices elevados producto de los accidentes de tránsito.
que no solamente generaban daños a las personas, sino que también daños materiales, ocasionando al país y a la sociedad una pérdida monetaria importante. Buscando dar solución a esta nueva problemática, surge la denominada disciplina accidentología. A modo de guía de accidente de tránsito vamos a hablar acerca de su definición, de las circunstancias que debe cumplir el accidente de tránsito para ser considerado de esa manera, y vamos a hacer una diferencia entre accidente de tránsito y siniestro vial. De accidentología vamos a hablar acerca de su etimología y vamos a dar una definición. Comencemos con la etimología. A la palabra accidentología la comprenden dos términos, accidente y logía. Accidente deriva del latín ad y cado, que traducido ad hace referencia a una preposición. A, al, hacia, cerca de, junto a, y cado refiere a caída, derivado a su vez del verbo caer. Por otro lado, logía proviene del griego logic o logos, palabra que refiere a razón, raciocinio, estudio, tratado. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, podemos definir a la accidentología, y en esta parte van a ver, según el licenciado Miskinich, que es una ciencia de la criminalística que estudia el accidente de tránsito de forma integral, y al ser una ciencia va a tener un objeto, que es el accidente de tránsito, un método multidisciplinar. ¿Por qué multidisciplinar? Porque se nutre de varias ciencias. A la accidentología la conforma a su vez la matemática, la física, la química, fotografía. Por eso decimos que el método que utiliza la accidentología es multidisciplinar, porque se va a nutrir de otras ciencias. Y también va a tener una finalidad, la cual puede ser inmediata o mediata. La finalidad inmediata es llevar a conocimiento del juez interviniente elementos de juicio acerca de cómo y por qué se produjo el accidente de tránsito investigado, a fin de que éste pueda emitir un dictamen conforme al derecho. La finalidad inmediata tiende a la seguridad vial mediante la realización de campañas de prevención de accidentes viales, entre ellos la educación vial a los usuarios de la vía pública. Esa educación puede ser sistemática o asistemática. Sistemáticas son aquellas que se planifican y se dan en las escuelas como parte de un programa. Y la asistemática son aquellas que se van a dar por medios de publicaciones, radiofonía, teledifusión, cines, congresos, conferencias, seminarios. Volviendo entonces a la pantalla guía. En cuanto a accidentologías, hablamos de su etimología y de la definición. Según diferentes autores, y van a ver en los apuntes, son varias las definiciones que podemos tener de accidentología. Desde el punto de vista de esta cátedra, lo más importante es la que vimos en las diapositivas anteriores, es la más completa. Vamos ahora a accidente de tránsito. Definición. También en la bibliografía que se les otorgó van a ver muchas definiciones de accidentes según diferentes autores. Esta cátedra va a seguir especialmente por considerarlo más completo la definición que da el licenciado Miskinich, quien establece que accidente es un hecho ocurrido en la vía pública. Cuando hablamos de vía pública nos estamos refiriendo a rutas nacionales, provinciales, avenidas, calles, o vía privada. Cuando hablamos de vía privada nos referimos a caminos, por ejemplo, que se encuentran dentro de un campo, en donde participa por lo menos un vehículo en movimiento y que tiene que tener un resultado, los cuales pueden consistir en lesiones, muerte o daños, que obedecen a su vez a determinadas conductas comisivas u omisivas, las cuales pueden ser imprudencia, que constituye un obrar de más, ¿sí? Implica
que viola las reglas de la prudencia. Negligencia constituye un obrar de menos, implica no ser diligente. Inobservancia, ya estaríamos hablando de no cumplir con las normas o sus preceptos. E impericia, que implica no saber conducir la máquina que está a su cargo y para la cual les fue otorgado un carnet habilitante de conducir. Pasemos ahora a circunstancias a cumplir. Existe una serie de circunstancias necesarias que deben concurrir para que un determinado hecho se acepte como un accidente de tráfico, las cuales son que sea un suceso eventual, es decir, no intencionado, no querido el resultado por el responsable. Si un accidente de tráfico se ocasiona por un fallo en los frenos debido a que una tercera persona ha manipulado los mismos con la intención de provocar el daño, por mucho que se pretenda no estaremos ante un accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces tiene que ser considerado un suceso eventual, es decir, no intencionado. Otra de las circunstancias que debe cumplir es que se produzca como consecuencia o con ocasión del tráfico. Supone la utilización de una vía abierta a la circulación, sea pública o no, por una o más unidades de tráfico. Otra de las circunstancias a cumplir, intervención de al menos un vehículo. ¿Sí? No vamos a considerar un accidente de tránsito si supongamos un peatón se golpea con una señal de tránsito o se cae en la calzada y se lesiona. Eso no es un accidente de tránsito. Tiene que haber intervención de al menos un vehículo. Y la última circunstancia a cumplir es que del accidente resulten daños, lesiones o muerte. Supongamos que un colectivo de larga distancia viene circulando por ruta, derrapa y queda en posición invertida al sentido de marcha que llevaba en un principio, sin daño alguno. Vamos a estar ante una maniobra irregular, pero no ante un accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque no vas a tener daños, lesiones ni muertes. Pasemos ahora a hablar de accidente de tránsito o siniestro vial, que generalmente lo utilizamos como sinónimos, pero no son lo mismo. Por eso es importante que tengan en cuenta que accidente, según la Real Academia Española, es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. O sea, es una acción de la cual involuntariamente resultan daños, ya sea para las personas o las cosas. De acuerdo con esta definición, entonces, podemos decir que un accidente es siempre un suceso eventual y a su vez un hecho eventual es un hecho casual, o sea, fortuito, que ocurre por casualidad o por azar, con lo que se reafirma que al hablar de accidente automovilístico, estamos haciendo remisión a una conducta involuntaria. Los accidentes, a su vez, pueden ser ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito. Cuando hablamos de fuerza mayor, estamos hablando de aquellos que sobrevienen debido a la acción inesperada de la naturaleza, quedando entonces el hecho fortuito para aquellas situaciones que sin proceder de catástrofes no permiten otro obrar humano. Ejemplos de accidentes de tránsito producidos por fuerza mayor pueden ser aparición de una grieta en la calzada que lleva al accidente debido a un corrimiento de tierra, a un desprendimiento, terremoto o cualquier otro elemento natural. Salida de la vía debido a la pérdida de la capacidad del vehículo para adherirse a la calzada ante la presencia de una considerable cantidad de agua. Caída de piedras, árboles y otros objetos. Incidencia de rayos sobre algún vehículo o cualquier otro supuesto similar. Ejemplos de casos fortuitos: deslizamiento debido a una mancha de aceite o similar, desconociéndose el autor de la negligencia. Acuérdense que hablábamos ya en diapositivas anteriores de negligencia.
colocación de algún obstáculo, ignorando la identidad del que lo situó, rotura de alguna pieza mecánica de modo imprevisto, reventón de un neumático por defecto de fábrica, ¿sí? Situaciones similares. Para eximir de responsabilidad al presunto causante de un accidente de tránsito, se requiere que el mismo haya sido inevitable, pero imprevisible para el conductor. Si el accidente fue inevitable, pero previsible, implica cierta asunción de riesgo y con ello cierta responsabilidad. Vayamos a un ejemplo muy nombrado. Si una persona viene circulando con su vehículo por una calle y ve que se atraviesa una pelota, ¿qué es lo más normal? Que una persona vaya tras de esa pelota. Entonces, el conductor del vehículo, a pesar de circular a una velocidad adecuada, debió prever que tras la pelota suele correr una persona, ¿sí? Generalmente un niño. Si el accidente fue imprevisible, pero evitable, también hay cierta responsabilidad por parte del conductor. Si bien no se puede prever la aparición de un animal en el centro de la calzada, pero sí en un tramo recto con excelente visibilidad, de modo que permita la acción evasiva del conductor y a pesar de ello sobreviene el accidente, realmente ha existido falta de atención o una impericia, en este caso por parte del conductor. De lo establecido entonces, tenemos que tener en cuenta que no se puede utilizar como sinónimos accidente de tránsito y siniestro vial. ¿Por qué? Porque accidente refiere, como decíamos al principio, a una acción involuntaria, ¿sí? No hay voluntad por parte del hombre. Y cuando hablamos de siniestro vial, estamos hablando de un hecho que produce un daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Siempre es evitable y siempre perjudicial a más de una persona. Es decir, tiene consecuencias sociales. Los ejemplos más claros de siniestro vial o para que hagan una diferencia marcada entre accidente y siniestro, las causas que van a ocasionar siniestros generalmente es conducir a una velocidad que supere la máxima permitida, conducir en estado bajo los efectos de alcohol o estupefaciente que disminuyan las condiciones psicofísicas, somnolencia u otras causas que generan falta de atención al manejar. Algo que sucede mucho, venir utilizando el teléfono celular, ¿sí? Entonces, son causas que ocasionan siniestros.